Hay un tipo de silencio que no se siente como calma, se siente como ausencia. Tal vez te pasó, llegas a casa y por reflejo buscas con la mirada ese punto del piso donde siempre te esperaban. Abres la puerta y no escuchas pasos, ni un movimiento, ni esa respiración tranquila que te acompañaba sin que te dieras cuenta. Solo aire, solo eco. A mí me ocurrió una noche. Tenía en la mano un collar gastado, todavía tibio, por haberlo apretado contra el pecho. Y lo más extraño fue esto: por un segundo juré escuchar el tintineo de la placa, como si alguien la hubiera movido desde otra habitación. Me quedé quieto, no por miedo, por esperanza, porque cuando amas a un animal, tu corazón se aferra a lo imposible, con una fuerza que no sabías que tenías. Y ahí nace la pregunta que muchos no dicen en voz alta: cuando una mascota se adelanta y llega la despedida, ¿se acaba todo o queda algo en algún lugar? Dios ve ese vínculo, o para él solo fue un animal y ya. Hay quien responde rápido, como si el dolor ajeno les estorbara: no pienses en eso. Otros te sueltan frases bonitas que suenan bien, pero no sostienen una madrugada larga. Y luego estás tú, con la casa vacía, con la rutina rota, con la memoria jugando trampas. Sirves agua en su plato, y recién después recuerdas: sí, estás aquí. No vienes por un dato, vienes por una verdad que te ayude a respirar. Hoy vamos a hacer algo distinto. No vamos a inventar consuelo, vamos a buscarlo. Vamos a mirar lo que dice la Biblia sobre los animales, sobre el aliento que reciben y sobre el corazón del Creador. No para forzar una respuesta, sino para descubrir si Dios dejó pistas. Y si este tema te está hablando, suscríbete ahora. Aquí contamos historias con Biblia y esperanza. Esa noche, cuando no podía dormir, caminé hasta una iglesia del barrio. No fui a pedir explicaciones, fui a pedir dirección. Me recibió un hombre mayor, de manos ásperas y voz suave. Me escuchó sin interrumpir, como si mi historia ya la hubiera oído 1000 veces. Cuando terminé, solo dijo: sí, Dios llamó bueno a lo que hizo, no lo llama bueno para olvidarlo. Luego puso una Biblia abierta frente a mí y señaló un verso con el dedo. Empieza aquí, me dijo. Y en ese momento entendí que mi pregunta no era solo sobre mi mascota, era sobre el tipo de Dios que adoramos. Leí en voz baja: a la tierra produciendo seres vivientes, cada uno según su especie. Y otra vez la frase Annie. Vio Dios que era bueno. Me detuve. Bueno no suena a relleno, suena a intención. El anciano Elías apoyó la mano en la página. Antes de preguntar dónde están ahora, dijo, pregunta qué significaron para él desde el principio. Si Dios se tomó el tiempo de verlos y llamarlos buenos, ¿cómo sería su historia completa? Elías me pidió una sola cosa: seguir el rastro de ese bueno a través de la Escritura. Y ahí empieza nuestro viaje. Y en la siguiente página descubrimos algo que casi nadie nota: Dios no solo crea vida, también la guarda en su memoria. Elías no me dio sermones, me dio mopa. Cuando la Biblia repite una idea, dijo, es porque no quiere que la pases por alto. Volví a leer: Dios crea, Dios separa, Dios ordena. Y después de cada acto, la misma mirada: es bueno. Y entonces Elías hizo una pregunta incómoda: ¿te das cuenta de que Dios no crea a los animales como decoración del mundo? Los crea como parte del mundo. Me mostró algo que nunca había notado. Los animales aparecen antes que nosotros. Respiran, se mueven, llenan la tierra, y Dios los llama buenos cuando todavía no existía nadie para aplaudirlo. Eso significa que su valor no depende de nuestra utilidad. Depende de su autor. Salí de la iglesia con una frase pegada en la mente: en sí. Fue bueno para él, no fue desechable. Al día siguiente, abrí la Biblia con una taza de café frío. El rostro del bueno me llevó a otra escena: un diluvio, una barca y un Dios que no solo cuida a una familia, también preserva a criaturas de toda clase. Elías me lo explicó.
Como si fuera una película, piensa en la logística. Si a Dios le interesara el ser humano, ¿para qué dar instrucciones tan específicas? 2 de cada especie, 7 de algunas. No es casualidad, es cuidado. Y ahí mi corazón se defendió con escepticismo. Pero quizás solo era para que los humanos tuvieran animales después. Elías sonrió, como quien ya escuchó esa objeción. Puede ser una parte, pero no toda. Fíjate, Ian, Dios hace pacto y lo menciona con palabras que abarcan más que gente. Habla de todo ser viviente. Esa frase me golpeó. Esa madrugada soñé con el sonido de uñas sobre el piso. Desperté y por instinto dije su nombre en voz baja. Me avergoncé de mí mismo, como si esperar fuera infantil. Pero el amor no entiende de lógica. El amor solo pregunta: ¿se perdió para siempre o está guardado en Dios? Respóndeme hoy. Esa noche volví a la casa y me quedé mirando el rincón donde solía dormir. Y de repente la pregunta cambió de forma. Ya no era ¿dónde está ahora?, sino ¿qué tan lejos llega la memoria de Dios? Elías me llamó por teléfono, como si supiera que yo estaba otra vez en el borde. Mañana seguimos, dijo. Pero antes, quiero que busques una palabra. ¿Aliento? Sian, porque ahí está el punto. No solo son cuerpos que caminan, son seres que reciben vida. Y la Biblia no usa eso a la ligera. Colgué y abrí el salmo que él me indicó. Hablaba de animales esperando su alimento, de Dios abriendo su mano, de criaturas siendo saciadas. Y luego esa línea, cuando él recoge su aliento, vuelven al polvo. Cuando envía su espíritu, renueva. Me quedé helado en renovar. No decía reemplazar, decía renovar. Y sentí, por primera vez, que tal vez mi dolor no era una calle sin salida, sino una puerta. Porque si Dios puede renovar lo que se desgasta, entonces la despedida quizá no es el último capítulo. Y en la parte siguiente aparece la pregunta más difícil: ¿ansí los animales reciben aliento? ¿Qué significa eso? Por dentro, volví con Elías al atardecer. Su mesa tenía marcas de tazas, como si muchas historias hubieran caído ahí antes que la mía. Me pidió que dijera la palabra en voz alta. En hebreo, dijo, muchas veces aparece como ruach, viento, espíritu, respiración, y también está otra palabra que se traduce como alma, nefesh, que significa ser viviente. Sacó un cuaderno lleno de notas. No era erudición para impresionar, era alguien tratando de entender a Dios con humildad. Lo curioso, continuó, es que Génesis usa nefesh para describir a los animales. No son cosas, son seres vivientes. Sentí un pequeño alivio, como si el mundo se acomodara 1 centímetro en entonces. ¿Tienen alma? Elías levantó la mano, frenando mi prisa. Cuidado con creer que alma significa lo mismo en todas partes. La Biblia usa el lenguaje de forma precisa. Los animales son nefesh, sian, y los humanos también. Pero hay una diferencia. A nosotros se nos dice algo que no se dice de ellos. Y me llevó a otra línea, hechos a imagen de Dios. No era un golpe para quitar esperanza. Era un marco para entender. Elías lo explicó así: un niño y un árbol están vivos, pero no cumplen el mismo papel. Que compartan vida no significa que compartan el mismo diseño. Yo quería una respuesta simple. Elías me dio una verdad más difícil. La Escritura no reduce a los animales a nada, pero tampoco los vuelve humanos. Los deja como lo que son en creación amada, con propósito, bajo cuidado. ¿Y qué pasa cuando llega la despedida? Pregunté a Elías. No respondió de inmediato. Abrió Eclesiastés y me mostró una pregunta. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube y el del animal desciende? ¿Ves? Dijo. No es un veredicto, es una pregunta. La Biblia, en ciertos puntos, no cierra con candado lo que nosotros quisiéramos cerrar con rapidez. Esa noche, al volver a casa, encontré algo que me quebró en el juguete favorito de mi mascota, debajo del sofá. Lo levanté y sentí una punzada de culpa,
como si hubiera fallado en algo, como si mi amor hubiera sido insuficiente. En ese instante, recordé otra frase de Elías: en la culpa te hace hablar como si fueras Dios, como si todo dependiera de ti, pero lo que amaste, Dios lo vio. Al día siguiente, Elías me mandó un mensaje con una referencia a Romanos 8. Leí despacio. Escribió: aquí la creación entera está esperando. Leí sobre una creación que gime, no porque sea mala, sino porque está incompleta. Leí que será liberada de la corrupción, llevada a una libertad gloriosa. Y ahí apareció un giro que no esperaba Ansí. Dios va a restaurar todo. ¿Por qué asumir que lo que él llamó bueno queda fuera? Me quedé mirando la palabra creación como si fuera un arco enorme, que lo incluye todo: en tierra, mares, aves, animales, y también nuestros recuerdos. Entonces Elías soltó la pregunta que cambia la historia: ¿ansí habrá un mundo renovado? ¿Cómo se vería un mundo donde ya no existe amenaza ni miedo? Y en ese punto, la Biblia me llevó a Isaías. Isaías no escribe como quien solo informa. Es como si pintara con palabra. El lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, un niño guiándolos. Cuando leí eso, vi una escena completa en mi cabeza: a un mundo donde nada corre para escapar, donde ningún animal mira a otro como amenaza, donde el instinto ya no es miedo sino calma. Era como volver a un jardín sin sobresaltos. Elías me advirtió: no uses ese pasaje para ganar una discusión. Úsalo para entender el corazón del futuro. Yo le pregunté lo que todos piensan: ¿eso es literal? ¿O solo es poesía? Para hablar de paz, Elías se encogió de hombros. Puede tener símbolos, pero aún los símbolos revelan algo en Dios. Imagina un reino donde la creación no está rota, y en ese cuadro, los animales no desaparecen, están. Esa palabra me sostuvo. Están. Como si la Biblia se negara a borrar a las criaturas del escenario final. Esa misma semana leí otro tramo de Isaías, donde se repite la imagen en el lobo y el cordero juntos. El león alimentándose sin violencia, y nadie dañando en el monte santo. No era un detalle suelto, era un patrón. Y entonces Elías me llevó al final de la historia en Apocalipsis. Antes de pensar en arriba, dijo, piensa en nuevo. La Biblia no termina con almas flotando, termina con un mundo renovado. Leí que el cielo se abre y aparece un caballo blanco, y que ejércitos vienen también sobre caballos. Me quedé mirando la página, casi con rabia. Entonces, si hay animales en la realidad eterna. Elías no sonrió, se rió. Hay algo más fuerte que la pregunta. Si Dios usa esa imagen para mostrar victoria, pureza, gloria, es porque los animales también pueden ser parte del lenguaje de su reino. Yo apreté el collar en el bolsillo. Pensé, si hay caballos en esa escena, ¿por qué sería imposible que Dios sostenga también a los pequeños compañeros que acompañan nuestra vida? Pero entonces llegó el golpe del pensamiento racional. Eso no prueba que mi mascota esté ahí. Elías asintió. Exacto. No prueba, pero abre la puerta a la esperanza, porque demuestra que el mundo de Dios no es un desierto sin criaturas. Y si hay lugar para animales en su plan, no estás loco por preguntar. Esa noche caminé por la sala a oscuras. Me detuve frente a la ventana. Afuera, una calle tranquila. Adentro, una herida que todavía ardía. Y me hice la pregunta más personal que he hecho en mi vida: Señor, si tú estás renovando todo, ¿renuevas también los vínculos? En mi mente apareció una frase del Salmo: su misericordia está sobre todo lo que ha hecho, todo. No me dio una respuesta instantánea, me dio una dirección: a mirar a Dios como restaurador. Y ahí entendí el verdadero conflicto. No es si yo puedo imaginarlo, es si yo me atrevo a confiar en su bondad cuando no tengo control. Porque el amor quiere garantías. La fe camina sin ellas en mí, costó creer. Y en la siguiente parte, Elías me enfrenta a la objeción más dura: sí. Los humanos entran por fe.
¿Qué pasa con los animales? La objeción llegó como una piedra en el agua. Si el camino de salvación es para humanos, dijo Elías, entonces muchos concluyen, los animales quedan fuera. Yo lo miré tenso. ¿Y tú qué dices? Elías no se apresuró. Me pidió que recordara algo básico. Dios no trata a todas sus criaturas de la misma manera, pero si las mira con la misma atención, me llevó a las palabras de Jesús sobre los gorriones, aunque ninguno cae sin que el Padre lo note, y luego me hizo una pregunta sencilla. Si Dios nota a un ave anónima, ¿crees que no nota el vínculo que tú viviste día tras día? Yo quería gritarle que sí, aunque esa ausencia era real, que no era un tema filosófico, era una herida. Recordé que Jesús no regaña las lágrimas. Él mismo lloró al ver a una familia rota, y eso me sostuvo un rato. Elías, como si leyera mi mente, dijo, tu tristeza no es debilidad, es evidencia de amor, y la Biblia no ridiculiza el amor. Después abrió un salmo donde dice que el Señor es bueno con todos, y su compasión está sobre todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho. Eso no responde la mecánica, aclaró, pero responde el carácter. Regresé a casa con esa frase. El carácter de Dios. Entré y vi el mismo rincón, el mismo silencio. Pero esa noche hice algo distinto. En lugar de pelear con la ausencia, la nombré, me senté en el piso, puse el collar frente a mí y hablé como quien habla con un amigo invisible. Gracias por el tiempo, gracias por las risas, gracias por acompañarme cuando ni yo me soportaba. No pasó nada espectacular, no hubo luces, pero sentí que mi pecho aflojaba un poco, como cuando por fin sueltas el aire. Al día siguiente, Elías me mandó otra referencia a Apocalipsis 21. Leí esto, escribió. Como promesa, leí sobre un futuro sin lágrimas, sin dolor, sin duelo, y mi mente hizo una cuenta cruel en sí. En ese futuro ya no existe tristeza. ¿Qué pasa con esta tristeza que hoy me acompaña? Elías me respondió con una frase que jamás olvidaré. Dios no borra tu amor para quitar tu dolor. Dios transforma tu dolor sin borrar tu amor. Eso cambió todo, porque si el amor fue bueno, entonces el final no puede ser absurdo. Volví a Romanos 8 y leí que toda la creación será liberada. No decía una parte, decía la creación. Y entendí por qué el texto habla de gemidos a la creación entera. Sabe que no está en su versión final. Entonces vi el arco completo en Génesis. Un mundo bueno. Luego, un mundo quebrado. Y al final, un mundo renovado. Y ahí, por primera vez, me permití pensar la pregunta sin miedo. ¿Y si Dios, en su renovación, incluye aquello que nos dio alegría limpia? No es una garantía escrita con tinta humana. Es una esperanza basada en su bondad. Y cuando me estaba atreviendo a respirar, Elías me advirtió. Ahora viene la parte delicada. Hay personas que intentan cerrar esto con una frase dura, y tú necesitas estar listo para escucharla sin romperte. La frase era, los animales no pueden elegir. Y yo sentí que el suelo se movía otra vez. Los animales no pueden elegir. Elías dijo la frase con cuidado, como quien sostiene algo filoso para que no corte. Y luego añadió, pero esa frase se usa como martillo, cuando debería usarse como pregunta. Yo respiré hondo. Explícame. Elías abrió el Evangelio y leyó. Yo soy el camino. Luego cerró el libro con suavidad. Eso es para humanos, para personas responsables, capaces de rechazar o abrazar a Dios. A los animales no viven en ese marco. No calculan culpa, no construyen orgullo, no esconden doble vida. Viven como creación. Se inclinó hacia mí al decir, no pueden elegir. No demuestra que Dios los excluya, solo demuestra que su destino no depende de una decisión como la nuestra. Depende de Él. Esa idea me alivió y me inquietó a la vez, porque ponerlo en manos de Dios es consuelo. Y también es rendición. Significa soltar el control.
Elías tomó Romanos 8 otra vez. Me hizo notar una línea que normalmente se pasa por alto. A la creación fue sujetada a frustración, no por su voluntad. En otras palabras, a la creación carga consecuencias que no eligió. Si no eligieron caer, dijo, tampoco sería extraño que Dios los incluya cuando restaure. Me quedé callado. En mi cabeza aparecieron imágenes en campos sin miedo, mares sin amenaza, casas donde el silencio ya no pesa. No lo imaginé como fantasía, sino como promesa de un Dios que repara. Esa noche, al volver, hice algo que me recomendó Elías. Haz un acto de gratitud, no para cerrar el dolor, sino para honrar el regalo. Escribí una lista de momentos en cuando me esperaba en días grises, cuando me obligaba a salir a caminar, cuando parecía entenderme sin palabras. Al final de la hoja puse una frase sencilla: lo que fue bueno no fue en vano. Y entonces pasó algo raro. No sobrenatural. Raro de humano. Me descubrí sonriendo. Una sonrisa pequeña, con lágrimas, pero sonrisa, como si mi corazón dijera, todavía puedo amar sin traicionarme. Al día siguiente, Elías me llevó a una conclusión que no era respuesta, sino brújula. Dios no te promete que entenderás todo hoy, te promete que su final es bueno. Me habló del nuevo cielo y nueva tierra, como un regreso mejorado del jardín, un hogar donde Dios habita con los suyos, un mundo donde lo quebrado ya no manda. Si ahí no hay llanto, dijo, no es porque se borraron las historias, sino porque se sanaron. Yo asentí, pero aún quedaba una espina. ¿Y si mi esperanza es solo deseo? Elías me miró fijo. Entonces pruébala con una pregunta. ¿Tu esperanza te acerca a Dios o te vuelve amargado? La esperanza que viene de Él te hace más humano, no menos. Salí de su casa con una mezcla de paz y temblor. Y fue entonces cuando en la esquina vi a un perro callejero flaco, mirando hacia mí, sin moverse. Se acercó despacio, olfateó mi mano, y por un instante, el mundo volvió a tener sonido, como si Dios dijera, mira, sigo aquí, no te suelto. No sé por qué, pero sentí que esa mirada traía un mensaje. Y en la última parte entenderás por qué. El perro callejero no ladró, no pidió, solo esperó. Yo di un paso y él dio otro, como si hubiera decidido, sin palabras, que íbamos a caminar juntos. Lo seguí 2 cuadras hasta un portón con un letrero pequeño en refugio. Desde adentro se escuchaban colas golpeando rejas y un murmullo de voces. Una mujer abrió al verme con el perro, sonrió con cansancio. Él te trajo. Dijo, siempre hace eso. Elige a alguien y lo guía hasta aquí. Entré. Había jaulas, cobijas, pleitos de agua, manos que acariciaban sin exigir, y en una esquina había un niño sentado en el piso, abrazando a un cachorro tembloroso. Me miró y soltó una frase que me atravesó. Yo también perdí a mi compañero. Mi mamá dice que Dios no se olvida. No supe qué contestar, solo asentí, porque en ese lugar la fe no era teoría. Era gente sosteniéndose. La mujer del refugio me mostró una caja con collares. Había uno con una placa sin nombre, raspada por el tiempo. Lo tomé y por un segundo sentí el mismo nudo en la garganta que la primera noche. No era el mismo, pero era un espejo. Elías tenía razón. Dios no borra tu amor para quitar tu dolor. Sana tu dolor sin apagar tu amor. Esa tarde no reemplacé a nadie. Eso sería injusto, pero hice algo que no me había permitido. Abrí espacio para que el amor volviera a entrar. Me arrodillé frente al perro que me siguió. Le acaricié la cabeza y le susurré, no sé todo, pero sé que Dios te ve. Al salir, el sol parecía distinto, como si la luz hubiera encontrado una rendija en mi pecho. Esa noche volví a leer Isaías y Romanos 8, y todo encajó como un rompecabezas lento. Dios llama bueno a su creación, Dios la sostiene, y Dios promete renovarla. Si el final de Dios es un mundo sin temor y sin llanto,
entonces no estamos hablando de un universo que pierde cosas valiosas para siempre. Estamos hablando de un Dios que restaura. ¿Significa eso que verás a tu mascota otra vez? La Biblia no lo dice con una frase directa, pero sí te deja ver el carácter del que escribe el final: bueno, compasivo, atento a lo pequeño, poderoso, para hacer nuevas las cosas. Y si tu corazón llora por ese vínculo, no estás exagerando, estás recordando que fuiste creado para amar, y que el amor verdadero no nació para terminar en vacío. Si este mensaje te habló, no lo dejes aquí. Suscríbete ahora y acompáñame en los próximos relatos y reflexiones. Y si puedes, comparte este video con alguien que necesite volver a respirar. Hoy, cuando el silencio vuelva a tocar la puerta, quiero que recuerdes esto: a lo que fue bueno en manos de Dios no es desechable. La despedida no siempre es cierre, a veces es pausa. Y mientras llega ese día, honra su recuerdo sin culpas, agradece, sonríe cuando puedas y vuelve a orar, porque el Padre que cuenta gorriones también cuenta tus lágrimas. No estás solo. Y quizá, cuando todo sea renovado, entenderemos que ninguna caricia, ninguna lealtad, ninguna compañía limpia se perdió. Tal vez la historia aún no ha terminado.